La existencia de mundos alternos o realidades paralelas es sin duda un tema fascinante que nos estremece y nos invita a profundizar en el misterio de la existencia. ¿Es la realidad solo un sueño? ¿O realmente estamos viviendo solo una de muchas vidas? Hoy te contaré 3 fascinantes historias reales sobre dimensiones paralelas que te dejarán seriamente dudando sobre todo lo que ves. En 2019, mi hermano estuvo en un coma inducido debido a un ataque severo de asma. Durante el tiempo que permaneció en ese estado, él dice haber estado en un pequeño pueblo. Lo más extraño de todo esto es lo que cuenta. En algún momento, mientras caminaba por el lugar, sintió de repente como si alguien le hubiera disparado en la cabeza. Describe haber sentido un intenso calor, seguido de la sensación de que su cabeza explotaba, con un fuerte zumbido en los oídos. Poco después despertó del coma. Lo más desconcertante es que al despertar tenía una herida en la cabeza que incluso llegó a sangrarle un poco. Hasta el día de hoy conserva una cicatriz en el lugar donde estaba la herida y jamás le volvió a crecer pelo en esa área. Lo que yo pienso es que en otra dimensión, una versión de él murió en ese instante y eso le dio a su versión en esta realidad la oportunidad de seguir viviendo. En una ocasión me sentía tan cansado y agotado que no podía más. Decidí dormir y cuando desperté me levanté asustado pero al mismo tiempo alegre, sin saber por qué. Solo sentía felicidad. Luego escuché la voz de mi madre llamándome. «Chris, es hora de desayunar». Fui con alegría, pero poco después me di cuenta de que se me hacía tarde para ir al colegio. De camino al colegio sentí que me faltaba el aire, como si algo no estuviera bien. Aún así llegué y al instante reconocí a mi exnovia. La saludé, pero ella no me reconoció. En ese momento recordé que nos conocimos cuando entramos a la universidad, no antes. Esto me dejó confundido, y al entrar al salón, un compañero que estaba a mi lado me preguntó si sabía la fecha. Le respondí con seguridad, sí, es 22 de febrero de 2021. Él siguió escribiendo, pero luego me miró extrañado y dijo, «Espera, ¿qué dijiste? ¿Febrero de 2021?» Le repetí, «Sí, 22 de febrero de 2021». Entonces me miró sorprendido y me dijo, «Estamos en 2013». Al principio pensé que estaba bromeando, pero cuando me lo confirmó, empecé a cuestionarme seriamente lo que estaba pasando. Tratando de probar mi punto, le mostré el tatuaje de Cristo que tengo en mi antebrazo. Sin embargo, el tatuaje se veía borroso, como si apenas tuviera tinta, opaco, casi invisible. Mi compañero sorprendido me dijo, «¡Wow! Tus papás te dejaron hacerte un tatuaje». Luego llamó a otros amigos y todos reaccionaron con asombro, como si fuera algo increíble para un niño. Lo más extraño es que una semana antes había intentado quitarme la vida. Tenía un corte profundo en la muñeca que estaba cicatrizando, justo debajo del tatuaje. Y como soy diestro, ya se imaginarán en qué lado estaba la herida. Entonces mi compañero tocó la cicatriz y arrancó parte del coágulo que se había formado. En ese momento, como si alguien me hablara desde fuera, escuché una voz. Era la de mi novia actual diciéndome, «¿Qué hiciste? ¿Por qué tienes sangre en la nariz? ¿Te volviste a pelear, Chris? ¡Respóndeme!». Yo, pensativo, sudoroso y con sangre en la nariz, me quedé. ¿Qué es lo que acaba de pasar? ¿Fue realmente un sueño? ¿Una pesadilla? ¿O tal vez un escape al pasado? Porque juraría que lo viví en carne propia. Tuve una experiencia muy extraña que, a pesar de haber pasado hace 40 años, aún recuerdo con total claridad. Tenía 16 años en ese entonces y estudiaba inglés en un instituto en el centro de la capital de mi país. Era el horario habitual de clases cuando pasé frente al lugar y para mi sorpresa lo encontré abierto. Lo curioso es que yo ya había estado allí antes y cuando salí el lugar estaba cerrado. Sorprendida, entré al instituto y pregunté si ya había asistido a la clase de ese día. Me respondieron que no, que aún no había ido. Confundida, les pregunté que qué día era y me dijeron que era viernes. Sin embargo, yo estaba convencida de que era sábado. Fue un momento muy perturbador para mí. Les dije, ayer fue viernes,
hoy es sábado. Yo ya estuve aquí ayer. Incluso di la lección 10. Me miraron sorprendidos y me preguntaron qué habíamos estudiado. Cuando les describí con detalle lo que ocurrió en la clase anterior, incluida la vestimenta del profesor, que era inusualmente llamativa, quedaron aún más asombrados. En ese instante me di cuenta de que, de alguna manera, estaba viviendo en el futuro de un pasado presente. Fue una experiencia muy loca y desconcertante. Como escuchaste en estas historias, las pruebas de mundos paralelos o dimensiones alternas no es algo que no podamos experimentar. La existencia de estos universos paralelos, en donde la realidad cambia de manera sutil o radical, es algo que nos susurra al oído, como si nos advirtieran que nada es lo que parece. ¿Has vivido alguna experiencia de este tipo? Por favor, escríbele en la caja de comentarios, ya que estaremos subiendo todas estas historias en nuestro canal. Gracias a los usuarios Christopher Nova y Rosula Alcaraz por postear sus experiencias. Nos vemos en un próximo video de Vigilia. Presta atención.